Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre a nuestro programa Ecuador no para. El día de hoy vamos a abordar un tema que es de mucho interés para la comunidad que vive en el Ecuador, que vive fuera del país, la comunidad nacional e internacional. La Asamblea Nacional está tratando, ya lo hizo en primer debate, acerca de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Es importante tratar este tema porque hay muchos componentes que sin lugar a dudas favorecen a lo que están haciendo muchos ecuatorianos que viven fuera del país y que necesitan tener certezas de lo que está sucediendo en el Ecuador. También está con nosotros el asambleísta Alex Guamán, actualmente asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá por el movimiento Alianza País. Ha vivido 36 años en Estados Unidos, además director para Estados Unidos y Canadá del movimiento de gobierno. Quisiera que nos comente, hay aproximadamente 2 millones de personas, de ecuatorianos que viven en el exterior, que han salido por diferentes circunstancias. ¿Cómo han vivido los ecuatorianos? ¿Qué oportunidades han tenido afuera? Sí, gracias, Marcos, por darnos la oportunidad de dirigirnos a la población ecuatoriana y especialmente a nuestros mandantes, la comunidad migrante en los Estados Unidos y Canadá y todos los hermanos que caminan por el mundo. Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido esa oportunidad de probar lo que es la migración. Quien les habla con los 35 años que ha vivido en los Estados Unidos, ha palpado lo duro que ha sido, ¿no?, este proceso migratorio, y en vista a esas anomalías que han pasado aquí en el país, lógicamente el proyecto de la Revolución Ciudadana siempre nos enfocamos en tratar de conformar en un solo marco de ley, ¿no?, estas leyes dispersas que teníamos desde el año 1971. Entonces hemos estado trabajando para que de alguna manera le dé también esa participación y estabilidad a nuestros compatriotas quienes viven en el exterior y también a los hermanos migrantes que han llegado a vivir aquí en nuestro país. Sabe que el Ecuador desde el 2008 con la nueva Constitución da esas garantías a la libre movilidad. ¿Qué significa una deportación para un ecuatoriano? ¿Por qué se han dado estos casos? ¿Se pudo haber evitado o estas eran circunstancias que tenían que darse? Bueno, sí, efectivamente ha faltado esa predisposición gubernamental y lógicamente en el momento en que nos dieron la participación a los migrantes, teniendo la representación dentro de la Asamblea, de alguna manera hemos abierto el diálogo con los políticos allá en los Estados Unidos, donde sí hemos logrado llegar a algunos consensos, acuerdos, para que de alguna manera dentro del Congreso de los Estados Unidos también ellos traten de aplacar un poco, ¿no?, la salida de nuestros compatriotas de una manera forzada. Por eso nosotros aquí en el Ecuador, con la experiencia que hemos tenido en esta vida migratoria, nos hemos visto en la obligación de tratar de acelerar un poco más el tratamiento de esta ley que embandera a nuestro país en Latinoamérica con ese propósito de darle la libertad al ser humano para que camine por el mundo donde se está. ¿Qué encuentran los ecuatorianos para ir a otros países europeos para buscar alguna oportunidad en ese continente? Bueno, en este momento la comunidad ecuatoriana trata de reunificar su familia. Ya ha dejado de ser interés, ¿no?, en que porque no hay posibilidades de trabajo. Más que todo, las regularizaciones en cada país han sido un poquito drásticas, que no se les ha dado la oportunidad a nuestros compatriotas a poder tener esa libre o esa voluntad de caminar libremente por los países de acogida. Entonces, eso ha sido también uno de los problemas que también el bienestar que en este momento está brindando también el Ecuador. El Ecuador ya no es el Ecuador de hace 35 años cuando yo salí. Este es un Ecuador diferente. ¿Cómo era el Ecuador de ese tiempo en comparación con el Ecuador de hoy? Bueno, cuando yo salí del país en el año 83, no habían oportunidades de trabajo. La crisis económica de los 80 afectó bastante a la productividad del país. Y como orense que soy, conocedor también de la problemática del agricultor ecuatoriano, muchos de ellos nos vimos ya en la obligación de salir del país por buscar
unos nuevos días, ¿no? Más que todo para nuestras familias. Así que desde el año 80 he tenido yo esa oportunidad de vivir en otro país y aprender nuevas culturas, ¿no? Que también de alguna manera al retorno acá al Ecuador podemos también seguir colaborando para buscar ese buen vivir que queremos todos los ecuatorianos, lógicamente aportando también con la cultura que hemos acogido y hemos aprendido en los países de acogida. El tema de los refugiados, muy diferente a lo que está sucediendo en Europa, en donde hay olas de refugiados que buscan cualquier pedazo de territorio para poder sobrevivir, y muchos de ellos lamentablemente en el intento se quedan. Sí, usted sabe que la crisis mundial de la última década afectó muchísimo a todos los países y pues, lógicamente se han cerrado un poco esas oportunidades de trabajo. Claro, en los países muchos buscamos esa reunificación familiar, como se lo había dicho anteriormente, y otra también, por ciertas amistades que a veces nos dejamos vislumbrar, ¿no? En las condiciones que están, pero no se han presentado esas oportunidades de trabajo en los países, especialmente en Europa y en los Estados Unidos. Allá la crisis económica afectó bastantísimo, entonces ha dejado de ser ya el sueño dorado de los años, de la década pasada. Ahora hay una, aquí especialmente en el Ecuador, una nueva oportunidad, ya que nuestro país se lo ha manejado muy bien económicamente, con políticas de respeto, ¿no? A los derechos humanos. Entonces muchas personas ahora lo ven al Ecuador como un país de oportunidades y de acogida, ¿no? Ya que los ecuatorianos somos de alguna manera hospitalarios y damos esas condiciones para que nuestros hermanos latinoamericanos, norteamericanos y europeos escojan el país para venir a disfrutar sus últimos días. Continuamos con ustedes, amigos, amigas. Esto es Ecuador no para. Estamos el día de hoy abordando un tema de enorme interés que la Asamblea Nacional ya abocó conocimiento en primer debate. Estamos hablando de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Asambleísta Guamán, Ecuador es el ejemplo de políticas, planes y ejes de acción en relación a la movilidad humana. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de estas políticas que lleva adelante el país? Bueno, nosotros hemos marcado dentro del proyecto de ley que siempre se le dé esa oportunidad al ser humano para que camine libremente en nuestro territorio. Uno de los beneficios que pueden enmarcar esta ley, especialmente a nuestros hermanos migrantes quienes están fuera del país, es el reconocimiento y la homologación de sus títulos, ¿no? Que adquieren en el exterior. Entonces, esas oportunidades se les da a nuestros compatriotas y aquí en el Ecuador a su retorno serán de alguna manera homologadas y serán reconocidos. También en algunos aspectos técnicos, nuestros compatriotas quienes han hecho sus cursos, tanto técnicos, ¿no? De alguna manera también serán reconocidos en el Ecuador. Esas son oportunidades que se les presentan a nuestros hermanos cuando retornen. Hacer el reconocimiento, darle su inclusión laboral, de alguna manera también la participación en el régimen monetario. También recibir todos sus beneficios como cualquier ecuatoriano. No se le hace el reconocimiento tampoco, ni tampoco se le va a pedir el historial crediticio a nuestros hermanos para que ellos de alguna manera puedan presentar también proyectos y puedan seguir dando su conocimiento, lo que aprendieron fuera, para el servicio del país y el bienestar de ese buen vivir que lo buscamos. ¿Qué significa que en el Ecuador, como se da en otros países sí se declara a personas legales o ilegales, pero en Ecuador no hay seres humanos ilegales? ¿Qué significa esto en el contexto de la migración? Bueno, esta es una forma como este Ecuador revolucionario quiere proyectar ante el mundo. El ser humano se le debe dar la libertad que tome su decisión a donde ellos puedan de alguna manera salir adelante y buscar sus mejores días. Entonces, el Ecuador ha abanderado con este proyecto de ley en las cuales hemos de alguna manera socializado con algunos parlamentos, tanto en México como aquí en América del Sur, ellos lo han visto con buenos ojos, en las cuales ojalá
se pueda replicar y de alguna manera tratar de caminar libremente por toda la América sin necesidad de buscar de tener esas restricciones que tanto daño nos hace como seres humanos. ¿Qué comparación podría hacer con las políticas de movilidad y de migración que hay en el Ecuador en comparación con lo que con lo que está pasando en otros países latinoamericanos muy cercanos, Colombia, Perú, por ejemplo? Bueno, después de esa declaratoria que hizo UNASUR, donde hace el reconocimiento de la ciudadanía sudamericana, el Ecuador ha sido, como le dije hace un momento, el portaestandarte de esa libertad. Nosotros somos los primeros que construir esta ley, ¿no? Entonces eso nos va a dar garantía para que los ecuatorianos y también los hermanos sudamericanos puedan venir aquí a nuestro Ecuador también de visita, puedan también recibir una educación y también la reinserción laboral. Esas son oportunidades que nos presenta esta ley para que los hermanos sudamericanos podamos caminar libremente. Y los sudamericanos, latinoamericanos que están migrando a Estados Unidos, en Europa, ¿qué diferencia con las políticas ecuatorianas? ¿Cómo mira usted que ha conversado con ellos en diferentes circunstancias? Sí, hemos hecho algunos lobbies políticos, especialmente con el Senado en México. Le hemos también presentado este proyecto de ley donde ellos lo han visto de una buena manera, e incluso hicieron el ofrecimiento de hacer el análisis también y de incorporar ciertos beneficios para la libre movilidad humana dentro de Latinoamérica. El 16 de julio del año 2015, la Ley Orgánica de Movilidad Humana fue presentada por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral del Legislativo. Contiene 169 artículos, incluidas disposiciones derogatorias, generales y transitorias. La pregunta en este caso, asambleísta Guamán, ¿para qué se crea esta normativa en estas circunstancias? Bueno, esta normativa se la crea para de alguna manera unificar, ¿no?, estas leyes dispersas que hemos tenido, como la ley de extranjería, la ley de migración y nacionalización. Y se incorporó también el Código Civil para que de alguna manera se integren, ¿no?, en una sola norma que vaya en beneficio de todos los hermanos migrantes, quienes de algún momento hemos salido o estamos en movimiento en toda Latinoamérica o el mundo. Entonces, estas normas definitivamente sí le dan beneficio tanto a los hermanos migrantes quienes han llegado aquí al Ecuador y también seguridad y participación e inclusión y atención consular a todos los hermanos quienes están saliendo para el exterior. ¿Cómo se fija la institucionalidad en el ámbito de esta ley? Estamos hablando de los derechos, de las obligaciones que tienen quienes viven en Ecuador, quienes radican, quienes vienen desde afuera, quienes viven extranjeros en el Ecuador. Bueno, hemos articulado, o sea, con todas las instituciones del Estado y con todas las leyes para que esto de alguna manera se le dé ese procedimiento y garantías a todas las personas que están en movilidad. Por ejemplo, en el ámbito del Código Orgánico Penal. Aquí está enmarcado, claro, que todo hermano de un ciudadano extranjero que llegue a vivir aquí en el Ecuador se enmarcará en las leyes que dice el Ecuador. Ellos tan solamente, la ley de movilidad humana solamente es un proceso que trata lo que es migración. Y ellos le dan las garantías para que el hermano latinoamericano del mundo que decida radicarse en el Ecuador pueda tener las oportunidades de alguna manera regularizarse en el país y lógicamente acogerse a las leyes que estipula todo el Estado ecuatoriano. ¿Qué pasa con los refugiados en la nueva ley? Con quienes solicitan asilo, con quienes son considerados apátridas. ¿Cuáles son los cambios que se presentan en este nuevo proyecto de ley? Bueno, dentro del proyecto de ley está enmarcado que todo ser humano que venga al Ecuador en esas condiciones, por ejemplo, los que sufren de apatridia, ¿no?, serán reconocidos e incluso se les dará también la oportunidad de poderse nacionalizar, ¿no?, aquí en el Ecuador.
También podrán tener atención aquellos hermanos que llegaron por primera vez en un país, digamos aquí en Sudamérica, ¿no? Y después deciden venir al Ecuador, se les hace el reconocimiento también y de alguna manera también se les acorta el tiempo para que ellos puedan ser aplicantes a estos beneficios que se les da. La ley es muy incluyente, ¿no? A todos estos hermanos que están sufriendo esas condiciones lamentablemente, pero en el Ecuador serán consideradas y serán reconocidas para que ellos puedan continuar su vida. Asambleísta Guamán, ¿cuándo está previsto la aprobación, el tratamiento de del segundo y definitivo debate? Bueno, esperamos, usted sabe que el reglamento en la Asamblea nos da 45 días, pero lo hemos considerado también como una de las prioridades en este año. Yo considero que de aquí a unos 30 días estaremos nosotros ya con una ley aprobada y esperando también que el Ejecutivo de alguna manera lo considere, no haya veto y poder nosotros de alguna manera ya acelerar también, entre en vigencia lo más pronto posible para que todos los ecuatorianos y los hermanos latinoamericanos y del mundo que llegaron a vivir aquí en el Ecuador tengan esos beneficios y que la ley sea la que les beneficie a ellos y que le dé todas las estabilidades que requerimos nosotros. Muy bien, muchas gracias por aceptar y estar participando en este programa. A ustedes asambleístas y a ustedes también, amigos, amigas televidentes, gracias por atender este espacio de Ecuador no para, en donde hemos abordado a profundidad la situación de la migración del Ecuador, en el Ecuador, los migrantes ecuatorianos y sobre todo este proyecto de ley orgánico de movilidad humana que la Asamblea Nacional tendrá que aprobar en segunda y definitiva instancia en las próximas semanas. Gracias como siempre por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades.